Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy tendremos un mensaje en el Santo Evangelio según San Mateo y en parte sobre también el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a orar primero para que el Señor nos guíe en esta predicación. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, santo eres tú. Gloria a tu nombre. Te pido que tú unjas mis labios para hablar lo que es vida y paz. Para, Señor, poder dar alimento del cual necesitan tus hijos, mis hermanos. Te pido que nos cubras bajo tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo tome de lo tuyo y nos lo haga saber, Señor, y nos abras el entendimiento a toda esta tu escritura. Amén. Vamos a tomar lectura en este Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y vamos a hacerlo bendito el nombre de Jesús desde el versículo 15. Aquí habla, bendito el nombre de Dios, de una pregunta que le hacía el Señor a sus discípulos. ¿De quién decía que la gente cree él? Bueno, la gente decían diversas cosas y tenían diversas opiniones. Y acá en el versículo 15, leyéndolo, él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es una pregunta del Señor. Y es algo importante, mi hermano, porque en nuestra salvación, nosotros tuvimos un encuentro con el Señor, como el que tenían los apóstoles ahí con Jesús, y por eso le preguntaba, ¿quién decís que soy yo? Porque cuando uno sintió por primera vez la palabra, cuando sintió que Jesús nos llamaba, cuando sentimos, bendito el nombre de Cristo, que teníamos que ir a sus pies, nosotros supimos que el que hablaba no era el pastor, no era el evangelista, no era aquel hermano que nos predicaba la palabra, el que hablaba era Cristo. O sea, yo supe que el que hablaba era Jesús. Santo Dios, Aleluya santo, aún sin conocerlo, sabía que era el Señor. Yo mismo cuando hablaba allá el pastor y me convertí al Señor y sentí su voz que me dijo, ven, ven. Mi corazón reconoció y mi alma en el acto y dijo mi boca, Señor. Aleluya, reconocí que era Jesús que me llamaba. Aleluya. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, bendito el nombre de Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bendito el nombre de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dijo, tú eres Pedro. Petra, o tiene otro significado, si lo vamos buscándonos aún en las Biblias latinas, Pedro significa pedrusco, piedrecita pequeña, guijarro. Y acá usa dos vocablos, porque era el sobrenombre que le puso el Señor a Simón, Pedro. Y el Señor usa otra palabra aquí, porque él dice, y sobre esta roca, traducido si lo vemos en las traducciones antiguas, hasta donde quieran, significa gran peñasco. Una roca es una piedra enorme, un gran peñasco. Y una piedrecita, un guijarro, una cosita así. Entonces muchos se confundieron que estaba hablando de Pedro, ¿de quién hablaba? Bendito el nombre de Dios. Tú eres una piedrita chiquita, y sobre esta roca, no se va a contradecir el Señor, si es una piedrita chiquita no va a decir esta roca. ¿Quién era la roca de la que hablaba Jesús en este momento?
Lo vas a encontrar en la Primera de Corintios, en el capítulo 10, cuando Pablo habla de que todos vivieron de la misma agua espiritual que salía de aquella peña, de aquella roca. Y ahí confirma, y la roca era Cristo. La que seguía aquello, sigue siendo Cristo. La roca era el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Si te vas a la primera epístola de Pedro, bendito el nombre de Dios, él confirma esto diciendo, aleluya, que el Señor es una piedra viva, la principal piedra, la cabeza del ángulo, la que se ponía, aleluya, para comenzar la construcción. Aleluya. Y Pedro sigue diciendo, vosotros también como casa espiritual sed edificados como piedras vivas, como piedritas pequeñas imágenes del Señor. Entonces acá te está diciendo, tú eres una piedrita pequeña, y cuando el Señor dice, y sobre esta roca, está hablando de sí mismo el Señor. Está hablando que Él, como la roca, aleluya, alabado sea tu nombre, edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor está hablando que la iglesia iba a ser edificada sobre Él mismo. ¿Acaso puede ser la iglesia de Dios edificada sobre un hombre? Porque si la iglesia de Dios podría haber sido edificada sobre Pedro o cualquier otro hombre, ¿para qué estaba el Señor? ¿Para qué vino Jesús? Entonces por ahí muchos confunden esto y no se dan cuenta que el único hombre que cumplió la ley, sobre ese podría edificarse la iglesia. Oh, casualidad, Pedro no la pudo cumplir. Él mismo lo declara, ni nosotros ni nuestros padres hemos cumplido. Aleluya. Entonces el Señor hablaba de sí mismo, de que sobre Él, sobre Jesús, sobre el Cristo, sobre el Salvador del mundo, debía edificarse la iglesia. Se iba a edificar la iglesia. Y los cimientos, como Pablo también en otras de sus epístolas habla, bendito el nombre de Dios, que el cimiento es Jesús. Aleluya. Y Él sobreedifica sobre la iglesia. Bendito el nombre de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está edificada sobre Jesús, sobre el autor de la vida. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Y algo más le dice a Pedro. Por cuanto Pedro, bendito el nombre de Dios, conoció que el que estaba con él era el Mesías. Y a ti, esto le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aunque esta última parte se refiere a algo ministerial, a una, bendito el nombre de Dios, a una potestad ministerial que le dio el Señor a los apóstoles, y en parte la tienen, por decirlo así, los pastores hoy en día. Se refiere a algo que tienen que atar o desatar en razón del comportamiento de las ovejas que tienen que pastorear en el Señor. Pero quiero ir a esto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro le va a dar las llaves de los cielos y se las dio. Y entonces por ahí vemos los dibujitos, ahí se lo dibuja a San Pedro en los cielos con un manojo grande de llaves. Pero podemos entender, por lo que vamos a ver en el relato bíblico, que Pedro recibió 2 llaves, bendito el nombre de Jesús, y las usó. Porque las llaves, ¿para qué sirven, mi hermano? Generalmente para abrir o cerrar una cerradura que traba o no una puerta. Entonces, la llave sirve para ponerla ahí en el ojo de la cerradura, abrir una puerta. ¿Qué puerta tenía que abrir Pedro? Bendito el nombre de Jesús. Porque Pedro la usó para abrir 2 grandes puertas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y esto tiene relación con algo que sucedió allá en el principio, en el Génesis, cuando Adán y Eva cayeron. El Señor, luego de que los echó del Edén,
después que le hizo sus vestiduras de túnica, estableció una espada encendida que se revolvía para todos lados, que guardaba el camino del árbol de la vida. Aleluya. Porque decía, no sea que también alargue su mano hacia él y coma y viva. Bendito el nombre de Dios. Había una espada encendida que guardaba ese camino y nadie podía llegar a él. Bueno, esa espada iba a decapitar a todo aquel que quisiera tomar de ese árbol. Y lo ha seguido haciendo en cierta manera. Porque tú no puedes tomar del árbol de la vida con tu mente, con tu conciencia, con el algo de decir, yo voy a... No puedes. Primero tienes que ser espiritualmente decapitado. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Ya no pienso como yo, sino pienso como el Señor. Entonces, aleluya, en ese entonces estaba oculto el camino de la vida, pero venido Jesús, aleluya, dio unas llaves a un varón para que abra la puerta que da ese camino, para que puedan entrar. Porque el Señor después dice, y yo le daré gratuitamente del árbol de la vida a todos los que entren al reino. ¿Y cómo usó Pedro estas llaves? La usó 2 veces Pedro. Por eso, por decirle, usó yo 2 llaves que tenía. Por eso dice llaves en plural. No dice una. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, versículo 11. Capítulo 2, versículo 14. Había acontecido un gran suceso en el día de Pentecostés. Aleluya. En la fiesta que tenían los judíos. Y era que estaban los apóstoles junto a los discípulos en el aposento alto, bendito el nombre de Dios. Y se hizo un estruendo grande, viento recio y llamas de fuego se posaron sobre todos los que estaban allí. Bendito el nombre de Jesús. Era la primera vez que posaba, después de la partida del Señor, que ya había ascendido a los cielos, el Espíritu Santo. Se cumplía la promesa que le había dicho el Señor: quedaos quietos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Ahí venía el poder desde lo alto, el Espíritu Santo en forma de una llamita sobre cada uno de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y acá sucedió una cosa doble, porque al ser bautizado uno con el Espíritu Santo empieza a hablar en una lengua ininteligible. O sea, no es posible que por más que alguien tenga el don de entenderlo, no lo entiende, porque es la lengua que Dios me dio a mí para hablar con Él, y hablo en esa lengua. Aleluya, bendita y gloriosa. Que cuando uno la habla esa lengua, mi hermano, no creas que te sientes mal, al contrario, te sientes con un gozo y una llenura de Dios, que estás cerca de Él, estás hablando con nuestro Padre que está en los cielos, bendito el nombre de Jesús. Y sucedió otra cosa más, porque ahí se reúnen después del estruendo un montón de personas y de gente. ¿Qué está pasando acá? Bendito el nombre de Dios, ¿qué ha sucedido? Aleluya. Y reciben un don adicional. Alabado el nombre de Jesús, porque ahora les es dado hablar en lenguas que no conocían, pero que eran humanas de la tierra. La primera lengua que se habla es la angélica, la angelical. Pero se les dio, bendito el nombre de Dios, que hablaran en lenguas humanas que no conocían, que no habían estudiado, que no sabían. Y mucho ve esto como algo lejano, allá del tiempo de los apóstoles perdidos. Mi hermano, hoy día el Espíritu sigue posando sobre todo aquel que lo pide. Siguen hablando en lenguas angelicales.
Y para que veas el poder de Dios, mi hermano, te doy un corto testimonio. En días de la Unión Soviética, que ellos eran el comunismo que gobernaba ese país, era ateo, no era solo Rusia, era Rusia y un montón de otros países, por eso se llamaba la Unión Soviética. Y consiguen un permiso porque había un propósito del Señor de que un predicador entrara a una localidad a predicar. Bueno, ellos lo dejaron por cortesía, pero este hombre que va a predicar, el siervo que va a predicar y que pidió este permiso, no sabía ruso. Aleluya. Y ellos le proveen un traductor. Este traductor le dan instrucciones que le dicen que todo lo que él le diga a la gente en el lugar donde se reunió, porque se reúne en un recinto con un montón de oyentes, le diga a la gente cosas graciosas, que no traduzca todo lo que él hablaba. Bueno, con esa trampa, porque ellos no creían en nada de Dios, obviamente, y querían como burlarse del Señor, va esta traductora, y bueno, este varón empieza a leer la palabra, empieza a hablar, la traductora empieza a traducir, y empieza la gente a reírse, y el predicador no sabía qué estaba pasando, porque él no entendía el ruso, y la gente empieza a reírse, y claro, en su mente empieza a orar al Señor, y se pone en un éxtasis, que rogando al Señor que qué pasaba, y cuando vuelve de ese éxtasis, tiene todo su rostro lleno de escupitajos. ¿Qué había sucedido? El Señor lo tomó, y como Él no puede ser burlado, le dio la facultad de hablar en ruso. A ti sea la gloria. Y los que estaban ahí, aleluya, oyeron el mensaje de Dios en su lengua natal, en el ruso. Y la traductora, llena de ira, lo había escupido. Lo escupía porque ella se sentía engañada y le dijo: usted me ha mentido, usted dijo que no sabía ruso y lo sabe hablar perfectamente. Esta pobre mujer no entendía lo que Dios había hecho. Aleluya. Pero aquellos recibieron el mensaje y bueno, no pudo estar mucho tiempo más ahí, lo sacaron rápidamente de Rusia afuera, pero entregó el mensaje. Bendito el nombre de Dios. Y él no sabía hablar ruso. ¡Aleluya! Después de todo, mis hermanos, ¿quién fue el que hizo las lenguas? Alaba santo. Si me quiero ir allá en el Génesis, cuando todos hablaban una sola lengua en la tierra y querían hacer una torre en Babel para llegar a Dios, y dijo el Señor: bajemos y confundamos sus lenguas. Y bueno, ¿quién creó las lenguas humanas? Santo Dios. ¿Y no las vas a ver? Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Por eso por ahí me da risa cuando dicen: y el Señor Jesús, Él no sabía hablar tal lengua y no sabía. Pero no se dan cuenta de quién están hablando. No se están dando cuenta que hablan de Dios mismo. Aleluya. Que Jesús conocía todas las lenguas. Aleluya. Podía saber lo que pensaban los fariseos en su corazón y no iba a conocer las lenguas. Aleluya. Qué corto el entendimiento, hermano, a veces. Bendito el nombre de Jesús. Y bueno, estamos acá en el día de Pentecostés. Estos hombres empiezan a hablar en la lengua de los pueblos que estaban ahí. Y claro, se asombran y escuchan las maravillas de Dios. Y leo acá en el versículo 14, 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, es decir, estarán borrachos que hablan así, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Cumpliéndose la profecía del profeta. Bendito el nombre de Jesús. Y empieza a hablarles Pedro, a reconvenirlos, bendito el nombre de Jesús, hasta tal punto de que llegamos, para no leer todo, tú lo puedes leer todo, en el versículo 37, vamos a leer: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. 3,000 personas se bautizaron. Ya no era el Pedro presuroso que cortó la oreja del centurión ahí, del siervo del centurión, sino era un Pedro revestido de poder. Era un Pedro ungido con el don de apóstol, bendito el nombre de Jesucristo, y había usado la primera llave. ¿Por qué la primera llave? Porque le abrió a todas esas gentes el camino, la puerta, vamos a decirlo así más precisamente, la puerta que da al reino de los cielos. Y comenzó la predicación de la palabra luego de que el Señor fue ascendido a los cielos. El primer varón que habló del evangelio fue Pedro. Ahí usaba las llaves Pedro para abrir la puerta, para que estas personas conocieran, aleluya, el camino de la vida, la salvación de Jesucristo, que lo habían crucificado siendo el autor de la vida y que había resucitado. Y estas personas le creyeron a Pedro, a un pescador torpe que no sabemos si tenía letras, como dicen muchos. ¿De dónde sabe letras este? Aleluya. Usó las llaves. Esas son las llaves que le dio. Pero él tenía otra llave todavía. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, porque todas estas personas de acá eran de otros países, pero eran principalmente judíos, porque él habló en hebreo, bendito el nombre de Dios. Y acá no pasó más nada que esto, que creer y bautizarse. El Espíritu Santo lo habían recibido ellos, los que predicaron. Fíjense, eso es un detalle, ¿no? Los que a los predicados en este momento no reciben el Espíritu Santo. Aleluya. Pero vamos a ir a Hechos capítulo, bendito el nombre de Dios, 10. Aleluya. Ahí está la historia de Cornelio, un varón piadoso que, bendito el nombre de Jesús, daba limosna y sobre todo a los pueblos, al pueblo de, bendito el nombre de Dios, al pueblo judío. Era romano o italiano, era centurión de una compañía, totalmente extranjero, digamos. Aleluya. Y él siempre oraba y se le aparece un ángel del cielo que le da instrucciones, que mande a buscar a un cierto hombre allá y él le dirá lo que tiene que hacer. Prestamente él mandó un mensajero a buscarlo a Pedro. Pedro estaba ahí en la azotea meditando y se le aparece una visión en la cual el Señor le dice que no llame a lo que ellos conocían como animales inmundos, como un inmundo, y dice que lo ha santificado Dios. Bueno, ahí hay una doble enseñanza. Quiere decir que cuando uno con oración pide, ya no hay alimentos inmundos como había antes, porque están santificados por la oración. Antes no tenían esa forma de santificar los alimentos, porque cualquier alimento puede ser inmundo por muy limpio que sea. Si está contaminado, pasado, yo no lo sé y lo como, y bueno, pero si he orado al Señor y no lo sé, nada pasará. Pero había una enseñanza segunda más importante, que para los judíos todo extranjero era inmundo, era impío, era una cosa sucia, vamos a decir así. Inclusive, para ellos,
Era abominable juntarse con un extranjero. Vos no podías ni sentarte a la mesa con un extranjero porque te contamina. Luego tienes que ir a hacer los rituales de ahí de purificación. Bendito el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces Pedro responde al aviso yendo a la casa de Cornelio. Y cuando llega, vamos a leer un solo versículo. Bendito el nombre de Dios. Alabado el nombre de Jesús. El 28. Esto dice Pedro cuando llega. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le explica de la visión y Pedro empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Vamos a ir al versículo 44. Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que ya se habían convertido, que habían recibido también el Espíritu Santo allá en Pentecostés, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Aleluya! ¿Qué había sucedido? No era que simplemente Cornelio, que había reunido a sus familiares más íntimos, sus amigos, dijeron: creemos en lo que tú dices y vamos. No, el Señor, para darles señal de que ellos habían creído en sus corazones, derramó en ese momento el Espíritu Santo sobre ellos también. Gentiles. ¿Y por qué los derramó? Porque en su corazón, Cornelio, con todos los que estaban ahí, estaban creyéndole a Pedro lo que decía. ¡Aleluya! Habían creído de tal manera que miren lo que responde, aleluya, Pedro, versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles, porque claro, Pedro comprendió: si Dios los ha sellado con el Espíritu de su promesa, salvos son, porque él ha estado predicando su palabra y sucede esto. Entonces, nadie les había predicado hasta ese momento a los gentiles. Pedro solo predicaba a los judíos, a los de la circuncisión, como decía en ese momento. Ya causó Pedro la segunda llave para abrirle el evangelio al pueblo gentil. Aunque no era su ministerio específico, pero el Señor le había dicho que a él le iba a dar las llaves del reino de los cielos. Y ahí estaba abierta ya las puertas de la predicación para todo el mundo, judíos y no judíos. Por eso dice la palabra: ahora no hay ni griego ni judío, porque todos son un solo pueblo de Dios. Y ahí está que Pedro, viendo a gente abominable, según la tradición judía, para Dios no son abominables. Aleluya, todo aquel que cree, bendito el nombre de Dios. Porque el Señor mismo dijo: a todo aquel que creyere, aleluya, y fuere bautizado, será salvo. Y estos creyeron, y bueno, para confirmar su salvación, mandan a bautizarles. Aleluya. Y fueron salvos, los primeros gentiles salvos. Aleluya. Ahí usó Pedro las llaves que le había dado el Señor. Luego el ministerio de los gentiles, aleluya, se lo confía el Señor a otro varón, que es Pablo, Saulo de Tarso, que él tenía la obra misionera de llevar la palabra a las demás naciones. Por eso sus viajes misioneros que vemos en el resto de este libro, bendito el nombre de Jesús, de Hechos de los Apóstoles. Pero ya está como Pedro usó las llaves. Pero Pedro no es la roca, hermano. Sobre Pedro no está fundada la iglesia. Fue el primero. Fue el que Dios le dio el privilegio de abrir las puertas de la predicación a la palabra de Dios para la salvación.
tuvo esos privilegios. Pero él mismo, cuando después habla, confirma que él no es la roca. Yo soy una de las piedras de la casa espiritual del Señor. El Señor es la piedra viva. A ti sea la gloria. Y él solo fue su instrumento. Y estas cosas, mis hermanos, sucedieron en aquel tiempo. Pero hay cosas que se siguieron sucediendo en los siglos que han llegado hasta ahora. Hasta hoy se sigue predicando la palabra. Y hasta hoy el Señor sigue bautizando con Espíritu Santo, solo que muchos no lo creen. Como dice la palabra, el que ignora, ignora. Si tú no crees, no lo recibes. Pero el que cree y quiere recibirlo, bendito el nombre de Dios, pídalo, que Dios se lo va a dar. Aleluya, aleluya. Pídalo, mi hermano querido, porque, como dijo Pedro, es para todo aquel cuanto el Señor nuestro Dios llamare, para los que están cerca, para todos los que están lejos, para todo aquel que cree. Hace mucho que no cuento un testimonio de un hermano que alquilaba un saloncito a una iglesia que no creía en el Espíritu Santo, y habían traído ministros de otra iglesia para explicarles que por qué el Espíritu Santo ya no se manifiesta más y no se habla en lenguas. Y este hermano le gustaba oír la palabra, bendito el nombre de Dios, y se sentaba en una silla porque el muro era delgado y escuchaba las predicaciones tras la pared. Y él comenta que cuando empezó a hablar contra el Espíritu Santo, sintió que ese hombre empezaba a hablar en lenguas. Y decía, esto no puede ser, y cuando quería negar más hablaba en lenguas. Y no puede ser, y hablaba en lenguas, y el Señor los bautizó con Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Cuánta misericordia de Dios! Fueron a dar contra algo del Señor, y el Señor podría haberlos castigado, porque el que habla contra el Espíritu Santo es condenación asegurada. Porque el Señor dijo, ellos dicen que el que habla en lengua, en Espíritu Santo, muchos dicen que es demonio. Nunca digas tal, hermano. Si no quieres creer, no creas. El que ignore, ignore. Pero nunca digas eso, porque el Señor dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Es el único pecado que no se perdona. Que tú digas que alguien que tiene el Espíritu Santo es un demonio. Aleluya. Y estos hombres, al borde de caer en esta condenación, en su misericordia grande, Dios los bautiza. Terminaron de misioneros en el África. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hace estas cosas grandes, mi hermano querido. Y las sigue haciendo y las seguirá haciendo. Por eso anímate, mi hermano querido. Aleluya. Y tú también pide el Espíritu que Dios a ti te lo quiere dar. No es que no, te lo quiere dar. A mí me lo ha revelado el Señor. Dile a mis hijos que quiero bautizarlos con el Espíritu Santo. Y quiero darles el don de profecía. Porque ya estamos en los últimos tiempos y se sigue cumpliendo la profecía del profeta Joel. Aleluya. ¿Quieres creerlo? Recíbelo, hermano. Si tú lo crees, lo vas a recibir. Y hasta aquí, bueno, es este mensaje que podríamos llamar las llaves del reino. A ti sea la gloria. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a mantener esta gracia que fue abierta en aquellos días, porque esto fue el principio y nosotros estamos acá casi al final. Bendito el nombre de Jesús. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra santa y bendita que me has permitido predicar. Que sea para vida y paz de mis hermanos, que sea para gloria de tu nombre, que sea también para que aquellos que aún no han recibido el don de tu Espíritu puedan recibirlo en sus corazones, en sus vidas. Santo, santo, santo Señor, bautiza a todo mi hermano que aún no lo ha recibido, te lo ruego. Aleluya, para que se cumplan tu palabra y para que ellos también puedan gozar de los dones del siglo venidero. Urrimijay, santo, de aquellos poderes que, aleluya, tú has dado y has concedido a los que te siguen, Padre amado. Te doy gracias porque sé que lo vas a hacer, mi Dios del cielo. Mi alma te alaba, te pido que le des de nuevo a cada uno de tus siervos, Señor, para seguir la misión como lo hizo Pedro a pesar de las dificultades. Con denuedo habló hasta el último, Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Ramacá santo, y podamos seguir firme sobre esta roca que se llama Jesucristo, que eres tú, mi Señor,
mi adorado Dios del cielo, tu Hijo amado a quien enviaste en sacrificio por nosotros que no lo merecíamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ahora te pido que no falte sobre tus hijos, Señor, ni alimento, ni abrigo, ni morada donde estar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este mensaje de la palabra del Señor. Yo me despido de ustedes ahora y será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite.